Antes de empezar, una advertencia amable. Lo que crees saber sobre la geografía de Estados Unidos, su mapa escolar de bordes rectos, sus desiertos interminables, sus montañas nevadas, es apenas la piel del animal. Debajo hay mecanismos invisibles, paradojas de meridianos y corrientes, paisajes que nacen, se hunden o se duplican, y silencios geológicos que llevan millones de años preparando su próximo movimiento. En esta primera parte te propongo un viaje por 12 hechos que desmontan clichés y abren ventanas nuevas. No son curiosidades sueltas. Cada uno es una pequeña llave para entender cómo está hecho el país, por qué es así y hacia dónde se mueve. Abróchate. Empezamos. 1. Alaska. Oriente y Occidente a la vez. Alaska es, a la vez, lo más occidental y lo más oriental de Estados Unidos. Suena a truco, pero es pura cartografía. El archipiélago de las Aleutianas se estira tanto hacia el Pacífico que cruza el meridiano 180. Eso significa que, por longitud, el punto más oriental del país también está en Alaska, en islas que técnicamente ya caen al otro lado del globo. Suma además el punto más septentrional del país en el Ártico y obtendrás un territorio que, él solo, rompe 3 superlativos nacionales. Es un recordatorio potente de que los mapas planos engañan y que la Tierra, redonda y testaruda, no cabe en una regla escolar. 2. Una gota, 2 océanos. En Wyoming existe un arroyo que se parte en 2 y manda sus aguas a océanos distintos. Se llama Two Ocean Creek, en un paraje conocido como Parting of the Waters, junto a la divisoria continental. Allí un hilo de agua llega al lomo de Norteamérica y decide desdoblarse. Por un lado Atlantic Creek, camino del Mississippi y el Golfo de México. Por otro, Pacific Creek, rumbo al Columbia y al Pacífico. Varios naturalistas han soltado allí trocitos de madera para comprobarlo y verlos reaparecer, meses después, en cuencas opuestas. Es un gesto mínimo de la topografía con consecuencias gigantes. Una gota puede vivir 2 vidas distintas por haber caído unos centímetros más acá o más allá. 3. El mar subterráneo de Kentucky. Kentucky flota sobre un mar de piedra caliza horadada. El lema suena a hipérbole hasta que bajas a Mammoth Cave y comprendes la escala. Bajo colinas apacibles se esconde el sistema de cuevas más largo del planeta, cientos y cientos de kilómetros de galerías interconectadas que aún se siguen cartografiando. El agua de lluvia, cargada de ácido carbónico, disuelve poco a poco el lecho de caliza y va tallando un laberinto en varios pisos, con ríos subterráneos, sumideros, dolinas y entradas que se abren donde menos lo esperas. Cuando en la superficie se forman socavones repentinos o dragones de tierra, no es magia negra, es la arquitectura invisible del karst cobrando su peaje. 4. La isla que crece. Hawái. La isla grande de Hawái está creciendo ahora mismo, frente a ti, aunque no lo veas. Kilauea y Mauna Loa, 2 de los volcanes más vigilados del mundo, van apilando capas de lava que, al solidificar, añaden terreno al borde del mar. Desde los años 80, la isla ha ganado centenares de hectáreas a base de coladas que se enfrían con el siseo del océano. Y no termina ahí. Mar adentro, un volcán submarino, Kamehameha, antes Loihi, va levantando su propia montaña en silencio. Algún día, dentro de miles de años, podría emerger como una isla nueva. Pocas geografías recuerdan con tanta claridad que el mapa no es un retrato fijo, sino una película. 5. La ola que sube río arriba. En Alaska hay una ola que sube río arriba como un puñal de agua. Ocurre en Turnagain Arm, una ensenada al sur de Anchorage, donde las mareas son tan extremas y el fondo es tan somero y fangoso que en ciertos días el mar entra de golpe en forma de bore, un frente único, compacto, que avanza contracorriente a velocidades de vértigo. A veces surfistas y remeros lo persiguen kilómetros. Otras, la niebla baja y la ola ruge sola, partiendo el silencio del valle como un tren. Es la física de un embudo natural llevada al límite. Cuando la marea empuja y la topografía se lo permite, el océano aprende a comportarse como un río, pero al revés. 6. Superior, un mar de agua dulce. El lago Superior guarda aproximadamente el 10% del agua dulce superficial del planeta. Su nombre no es decorativo. Es el mayor de los grandes lagos por superficie. Un mar interior frío, profundo y caprichoso que fabrica su propio clima en las orillas. En días de calma es un espejo. En temporales, un campo de batalla. Por eso su literatura está llena de naufragios y campanas. El Superior es también una lección de glaciación.
Lo tallaron hielos que iban y venían, dejando tras de sí acantilados pulidos, playas de guijarros, islotes y cuevas que hoy recorren los kayaks. Si quieres entender de verdad el Medio Oeste, empieza por escuchar cómo respira este lago. 7. California. Del abismo a la cumbre. A 2 horas largas de coche entre sí, California reúne el punto más bajo y la cumbre más alta de los 48 estados contiguos. Badwater Basin, en el corazón del Valle de la Muerte, yace a unos 86 metros por debajo del nivel del mar. El monte Whitney se eleva hasta rozar los 4.421 metros. Entre ambas cotas hay poco más de 130 kilómetros en línea recta. Es el contraste hecho territorio, salares blanqueados por el sol frente a crestas de granito que sostienen el cielo. En un mismo día puedes pisar costras de sal que crujen como vidrio y, horas después, notar cómo el aire se enrarece en un sendero alpino. Pocas regiones del mundo ofrecen un salto vertical así de brutal en tan poca distancia. 8. El país sin salida al mar. Great Basin. Hay un inmenso país interior donde los ríos no llegan al mar, el Great Basin. Se extiende desde Nevada hacia trozos de Utah, Oregón y California y funciona como un entramado de cuencas endorreicas. La lluvia y el deshielo se arremolinan en lagos salados, humedales y playas de barro que chisporrotean bajo el sol y se van al cielo por evaporación. El Gran Lago Salado es su cara más famosa, con colores que cambian por las algas y las salmueras, pero el misterio se repite en cientos de depresiones menores que se encienden unos meses y desaparecen otros. Aquí la hidrología no es una autopista hacia el océano, sino una respiración circular. 9. ¿Dónde está el centro? Según el mapa. El centro de Estados Unidos depende de qué mapa tengas en la cabeza. Si piensas en los 48 contiguos, el clavo cae cerca de Lebanon, Kansas, una llanura de horizonte infinito donde un monolito discreto marca el punto. Si incluyes Alaska y Hawái, el equilibrio se desplaza cientos de kilómetros al noroeste, cerca de Belle Fourche, en Dakota del Sur. Estos centros no cambian la vida a nadie, pero explican algo esencial. El país es una construcción mental además de física. Lo que consideras dentro o fuera, lo que pones en el borde, altera el punto medio. Es un ejercicio geométrico con consecuencias culturales. 10. Juneau, capital sin carretera. Una capital estatal de Estados Unidos no tiene acceso por carretera desde el resto del país. Juneau, Alaska. No es que no haya calles, las hay, y muchas, que serpentean entre barrios colgados de la montaña y muelles madereros. Lo que no existe es una vía terrestre que la conecte con la red continental. Para entrar o salir, avión o barco, lo dictan glaciares, fiordos y una cordillera que baja hasta el mar sin darle margen a la ingeniería. En un país construido sobre la promesa del coche, Juneau es una excepción que obliga a mirar el mapa con ojos de marinero. 11. El rincón de Estados Unidos más cercano a África. El estado de Estados Unidos más cercano a África no es Florida, sino Maine. La costa de Nueva Inglaterra mira oblicua hacia el este y un saliente rocoso del extremo noreste del país queda más próximo a Marruecos que cualquier playa de la península de Florida. Este pequeño desplazamiento mental sirve para desterrar otro viejo espejismo. La latitud no lo explica todo. Las corrientes, los vientos dominantes y la orientación de las costas reescriben el clima y la sensación de distancia. Por eso Nueva York está prácticamente a la altura de Madrid y, sin embargo, sus inviernos no se parecen en nada. 12. El litoral infinito de Alaska. Alaska posee más línea de costa que el resto del país. Sumado. La razón no es solo el tamaño, sino la forma. Fiordos que muerden la tierra como dedos, bahías que se replican en fractales, miles de islas y penínsulas que triplican el borde marino como encajes. Si dibujas esa costa con regla y boli, te pierdes. Si la sobrevuelas, entiendes que es un laberinto donde el mar se comporta como un bosque, con claros pasillos y veredas líquidas. Ese litoral descomunal explica climas, economías y modos de vida que no encajan en ningún tópico del salvaje oeste. Cierra los ojos un segundo y repasa lo visto. Un estado que es dos a la vez, un arroyo que toma dos destinos, un país interior sin océano, una isla que crece como si el planeta tuviera todavía fiebre juvenil. Nada de esto es un truco de feria. Es la geografía quitándose el disfraz de mapa escolar. Ahora seguiremos derribando certezas con otros 12 hechos, y te prometo que el recorrido se volverá aún más extraño. Hablaremos de bosques que beben de niebla, de fronteras que se doblan en ángulos imposibles y de desiertos que florecen por la noche. Si alguno de estos te ha sorprendido, dale un me gusta al vídeo y suscríbete. Seguimos.
13. El único bosque lluvioso tropical de Estados Unidos. El yunque, en Puerto Rico, es una rareza bioclimática dentro de la órbita estadounidense. El único bosque lluvioso tropical bajo su bandera. No es el más grande ni el más alto, pero condensa una diversidad asombrosa en un espacio relativamente compacto, donde la lluvia no cae, parece que la montaña la respira. Helechos arborescentes, cascadas que trabajan la roca con paciencia milenaria y una nube casi permanente que actúa como fábrica de agua. En el imaginario del continente, la selva verdadera está lejos, en Amazonia o el sudeste asiático. El yunque desmiente eso y recuerda que Estados Unidos no termina donde se acaban las autopistas del continente. 14. Una cumbre que reparte el agua entre 3 océanos. En Montana, el Triple Divide Peak hace honor a su nombre. Un punto de cuchillo donde la gravedad se convierte en geopolítica del agua. Lo que llueve sobre esa arista puede viajar hacia el Pacífico, el Atlántico, vía Golfo de México, o el Ártico, vía Bahía de Hudson. Es un detalle de alta montaña con consecuencias casi filosóficas. 3 destinos posibles a centímetros de distancia. En otros lugares del mundo, las divisorias separan 2 vertientes. Aquí, 3. Quien camina esa cresta pisa, sin saberlo, el interruptor de 3 historias fluviales. 15. No, la cascada más grande no es la que imaginas. Niágara es un espectáculo de volumen, estruendo y frontera, pero la mayor caída de agua por altura en Estados Unidos es Yosemite Falls, una secuencia de saltos que, sumados, superan con holgura los 700 metros. El contraste explica por qué una cautiva la cinematografía y la otra la mirada geológica. En Niágara te sobrecoge la masa, en Yosemite la vertical imposible, la pluma de agua deshilachándose en el vacío, el viento rizando el chorro hasta convertirlo en nube. 2 maneras de ser enorme, 2 geografías de la misma palabra. 16. La ciudad más antigua que nunca dejó de estar habitada. San Agustín, Florida, fundada en 1565 por exploradores españoles, mantiene un hilo continuo de vida urbana que ninguna otra localidad de Estados Unidos puede reclamar con la misma antigüedad. Es una esquina de piedra, cal y coquina donde el Atlántico trajo lenguas y símbolos antes de que existiera el país. Su traza, sus fuertes, sus patios de sombra demuestran que la historia continental no es solo pioneros hacia el oeste, también es costa, bastiones, rutas de cabotaje y barrios enteros que aprendieron a respirar sal. 17. El asa de Oklahoma y una línea que partía el país. Ese estrecho brazo de tierra que Oklahoma estira por encima de Texas no es casualidad caprichosa del cartógrafo. Es un legado de la política de la esclavitud en el siglo XIX. La famosa línea del paralelo 36 grados 30 minutos separaba sobre el papel territorios donde se permitiría o no la esclavitud. Para que Texas entrara como estado esclavista sin cruzarla, renunció a esa tira septentrional. El resultado quedó como No Man's Land hasta que se integró en Oklahoma. La geografía registra con tinta indeleble decisiones que se tomaron en despachos a miles de kilómetros. 18. Un condado, 4 fronteras estatales. En el extremo occidental de ese Panhandle, el condado de Cimarrón roza al mismo tiempo Texas, Nuevo México, Colorado y Kansas. Las cartelas turísticas lo anuncian, pero la sensación real la da una rotonda del paisaje. Giras y cambias de estado sin más transición que una valla de ganado o un cambio de firme. No hay muchas esquinas del mundo donde puedas sumar 4 jurisdicciones con un paseo corto. Esta es una de ellas, discreta y ventosa, donde el mapa geométrico por fin se siente bajo los pies. 19. El punto más lejos del mar en América del Norte. En las praderas de Dakota del Sur, cerca de Allen, está el polo de inaccesibilidad oceánica norteamericano. El lugar desde el que cualquier océano queda a más de 1.600 kilómetros. No hay acantilado ni faro. Hay pasto, un cielo desmesurado y la sorprendente revelación de que el verdadero interior no es un concepto cultural, sino una medida con regla. Allí entiendes que los continentes, además de orillas, tienen centros que pesan y que ese peso es psicológico. Saberse lejos de todo agua cambia la escala de los trayectos. 20. Texas, más grande que cualquier país enteramente europeo. A fuerza de escucharlo, parece tópico, pero la comparación sigue sorprendiendo cuando miras números. Dejar fuera a Rusia, cuyo cuerpo geográfico principal está en Asia, y al calcular estrictamente los países íntegramente en Europa, Texas los supera 1 a 1. Ucrania, Francia, España. La consecuencia práctica es que cruzar un estado en Estados Unidos puede ser equivalente a atravesar media Europa. No es solo superficie.
Es el modo en que esa superficie reorganiza la logística, la cultura del viaje y la idea de distancia cotidiana. 21. Un estado sin lagos naturales. Si alguien te pidiera apostar, quizá escogerías Arizona o Nevada. Pero la carta ganadora es Maryland. Ninguno de sus lagos es natural. Son embalses, estanques y cuerpos de agua creados por diques o presas. La explicación está en la geología y en la historia del drenaje local, pero el dato, desnudo, desmonta intuiciones. Hasta los paisajes que asociamos con lo más natural pueden llevar un porcentaje altísimo de ingeniería discreta. 22. Un solo estado contiene los 4 grandes desiertos de Estados Unidos. Arizona es un catálogo completo de aridez. El Gran Cuenca, frío y alto, el Mojave, con su yuca emblemática, el Sonorense, donde el saguaró alza candelabros de brazos, y el Chihuahuense, más continental y espinoso, se tocan o se solapan, ofreciendo un mosaico de alturas, temperaturas y biotas. El resultado es un manual vivo de cómo la palabra desierto es muchas cosas, desde planicies de grava y sal a bosques de cactus que florecen de noche con perfume dulce. En un mismo día de ruta cambian la luz, las sombras y la ingeniería de supervivencia de las plantas. Si este dato te ha volado la cabeza, Arizona concentrando los 4 grandes desiertos, haz una breve pausa, deja tu like y suscríbete para no perderte la tercera parte. Cuéntame en comentarios cuál de todos los hechos vistos hasta ahora te fascina más y por qué. Leerte me encanta y me puede servir como próximas ideas para traer al canal. 23. Una mina de diamantes abierta al público, y te quedas lo que encuentras. En Murfreesboro, Arkansas, Crater of Diamonds State Park es vulcanología al alcance de la mano. Un campo kimberlítico donde, después de lluvias o laboreos, afloran diamantes que los visitantes pueden literalmente recoger. A veces son microscópicos, a veces no tanto. La regla es simple y poderosa para la imaginación. Finders, keepers. Es difícil pensar en otro lugar del mundo desarrollado donde un turista pueda experimentar legítimamente el viejo sueño del buscador con resultado tangible en el bolsillo. 24. Kansas, más plana que una tortita. El chiste se convirtió en experimento. Geógrafos compararon la rugosidad topográfica de porciones de Kansas con la de una tortita de desayuno y con la metodología adecuada, la broma salió cierta. No significa que Kansas sea un plano euclidiano. Hay ríos que cortan terrazas, dunas fósiles, ondulaciones finas. Pero el humor medido dejó una imagen difícil de olvidar. A veces, la mejor forma de explicar un dato geomorfológico es con una mesa de cafetería. Lo que ves al conducir durante horas hacia un horizonte inmutable tiene mucho de verdad matemática. 25. Un río obligado a caminar al revés. A finales del siglo XIX, Chicago tomó una decisión que suena a soberbia, pero fue, sobre todo, supervivencia sanitaria. Invertir el flujo del río Chicago para que no descargara aguas residuales hacia el lago Michigan, fuente de agua potable. Con canal, esclusas y millones de metros cúbicos de tierra removidos, la ingeniería venció a la pendiente. Hoy parece una nota a pie de página de escuela de caminos. Entonces, fue la diferencia entre una ciudad ahogada por el cólera y una metrópolis que aprendió a domar su hidrología. 26. Un arco tan largo que parece desafiar su propio peso. Landscape Arch, en Utah, es una cinta de piedra de casi 90 metros de luz que sostiene el vacío con una delgadez que inquieta. Trozos cayeron en los años 90, adelgazando aún más su perfil. Mirarlo es sentir en los gemelos la tentación del abismo. Un borde de arenisca tensado por millones de años de erosión selectiva, granos cementados que se niegan a ceder. Los puentes de acero y cables presumen con razón, pero este puente natural recuerda que el tiempo, sin soldaduras, también sabe de ingeniería extrema. 27. Un cráter que parece recién hecho. En la meseta de Arizona, el cráter Barringer parece la cicatriz de una explosión industrial reciente, pero es el resultado de un impacto meteorítico de hace decenas de miles de años. Sus bordes nítidos y su cuenco perfecto sobreviven gracias al clima seco. Poca vegetación, poca erosión, mucha claridad en la forma. Asomarse a su borde es comprender, de golpe, la violencia que la atmósfera mitiga la mayoría de las veces, y cómo, de vez en cuando, un proyectil pequeño consigue dejar una página entera arrancada en la geología. 28. Una oficina de correos que flota. En el río Detroit, el J.W. Westcott II opera como oficina postal flotante con su propio código ZIP, 48222, entregando correo a barcos en movimiento.
Es un gesto logístico con regusto decimonónico en plena frontera industrial. La dirección llega a quien no puede atracar. La imagen de bolsas de cartas izadas a cubierta por cabos y poleas dice mucho de cómo el agua no separa tanto como creemos. A veces, solo obliga a inventar otros caminos para que la vida cotidiana, el sobre con el nombre, llegue a su destino. 29. Una isla de monos sin humanos. Frente a Carolina del Sur, Morgan Island alberga miles de macacos rhesus y una regla tajante: sin acceso para el público. El aislamiento protege tanto a los animales como a los humanos y convierte esa franja de mar en un límite biológico. Desde embarcaciones turísticas se intuye el movimiento entre los árboles. Pisarla, no. Es un recordatorio de que la conservación, a veces, consiste precisamente en no ir, en aceptar que no todos los paisajes necesitan la pisada para existir en nuestra imaginación. 30. Un arco iris lunar. En Cumberland Falls, Kentucky, se produce de vez en cuando un fenómeno que parece error de cámara. Un arco iris pálido de luz plateada bajo la luz de una luna llena suficientemente brillante. El rocío en suspensión actúa como prisma y la noche baja la saturación del color hasta casi borrarlo. Aún así, el ojo entrenado distingue la curva y su orden secreto. En un país de grandes gestos geográficos, un fenómeno sutil recuerda que la atmósfera también compone, con agua y fotones, sus coreografías íntimas. 31. El lugar donde el viento firma un récord imposible. El monte Washington, en New Hampshire, es una montaña baja si la comparas con los colosos del oeste, pero su meteorología es feroz. En 1934 registró una racha de viento que aún hoy parece de ciencia ficción, suficiente para tumbar a cualquiera y arrancar tejados como si fueran papel. La orografía hace de embudo, las masas de aire chocan y el resultado es un laboratorio de tiempo extremo. Allí aprendes que no hace falta mucha altura para rozar los límites, basta la configuración adecuada de valles, frentes y frío. 32. Una salina donde ves curvarse la tierra. En Bonneville Salt Flats, Utah, la planitud es tan extrema y la línea del horizonte tan limpia que en días claros algunos aseguran percibir la curvatura del planeta. Aquí se baten récords de velocidad porque no hay baches ni sombras que distraigan el rugido del motor. Solo una llanura blanca, compacta como hormigón, que se extiende hasta volverse pura óptica. El paisaje parece extraterrestre, pero es la cristalización de sales en una antigua cuenca endorreica, tiempo, sol y evaporación trabajando sin descanso. 33. Una isla hawaiana cerrada para proteger su alma. Niihau, en Hawái, permanece fuera de los circuitos del turismo y el consumo. De propiedad privada desde el siglo XIX, su acceso está restringido para preservar la lengua, la cultura y el entorno natural. En un archipiélago visitado por millones de personas cada año, la existencia de una isla en silencio es casi un acto de resistencia geográfica. Demostrar que el aislamiento, bien administrado, también es una herramienta de conservación. 34. Un barrio subterráneo del tamaño de una ciudad. Bajo Kansas City se extiende Subtropolis, un complejo excavado en caliza con millones de metros cuadrados de túneles y naves donde empresas almacenan desde coches hasta archivos. La cueva industrial sostiene temperatura casi constante y eso abarata climatización. Es minería reconvertida en logística, la geología puesta al servicio de la cadena de suministro. A veces el futuro está debajo de los pies, no en un rascacielos de vidrio. 35. Un pueblo que fue república. 3 meses. Cerca de Sacramento, Rough and Ready se hartó de impuestos mineros y en 1850 declaró su independencia durante un trimestre escaso. La broma seria duró hasta el 4 de julio, cuando el tirón simbólico de la fiesta nacional los devolvió al redil. Podría parecer un pie de página pintoresco, pero dice mucho de un país donde la geografía, valles auríferos, pasos de montaña, ríos de arrastre, alimentó febriles sueños políticos a la misma velocidad que alimentaba las pepitas en el fondo de una batea. Al final de este viaje, el mapa ya no es una lámina quieta, sino un organismo que late. Costas que se multiplican como encajes, montañas que aún crecen, ríos que obedecen a la ingeniería y desiertos que florecen de noche. Detrás de cada hecho curioso hay una clave para leer el país: la escala que cambia la vida diaria, el tiempo profundo que talla la piedra y las decisiones humanas que dejan cicatrices en los bordes. Si algo demuestran estos 35 hitos es que Estados Unidos no es solo grande, es complejo, contradictorio y, sobre todo, vivo. Si este recorrido te abrió una ventana nueva, ayúdame a que llegue más lejos. Dale like, suscríbete y activa la campana.
Cuéntame en comentarios qué hecho te sorprendió más y cuál te gustaría ver convertido en un microdocumental con mapas y material de archivo. ¿Qué región o país deberíamos explorar después? Tu feedback decide la próxima ruta. Comparte el vídeo con ese amigo que siempre dice que ya lo ha visto todo en geografía. Y si te quedaste con ganas de más, vuelve pronto. Seguimos viajando por el mapa como lo que es una película en marcha. Una película en marcha. Una película en marcha. Una película